Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen, esto es un caos. Estoy operando ya a cuatro manos y a veces me veo qué fuente es. Espera que acomodo acá, lindo, acomodo acá lo de... Listo, ahí está. A ver acá cómo se ve esto. Esto se ve fantástico. Listo, perfecto. Perdonen, estaba acomodando las cosas para la salida también por Instagram, porque bueno, somos gente importante y salimos por Instagram también. Pero eso hace que a veces las cosas salgan medias desfasadas. Bienvenidos a un nuevo Difunta Argentina. Hoy tenemos el caso de la muchacha que están viendo ahí en imagen, quien es Brenda Agüero. ¿Quién es Brenda Agüero? Bueno, tal vez le suene a los que tal vez están más a tiro con las noticias de actualidad criminalística. Es la principal imputada en el caso de los recién nacidos fallecidos del Hospital Maternal Neonatal Ministro Dr. Ramón Carrillo de Córdoba. Estamos hablando de 5 bebés que han fallecido y otros 8 que han sufrido, que por suerte han sobrevivido, pero que han sufrido consecuencias de salud, obviamente. Es la mayor imputada en estos casos porque básicamente es a quien acusa de haber cometido el hecho en sí. Luego, en la causa, hay otros 10 imputados, desde personas directivas del hospital hasta el exministro de Salud de Córdoba, por incumplimiento de su mandato, por encubrimiento, por negligencia. Pero bueno, vamos a poner un poquito de contexto y una pequeña advertencia. Voy a estar hablando de un caso en el cual se está llevando el juicio. O sea, acá no hay sentencia. Si bien al parecer las pruebas son bastante contundentes, no hay una sentencia todavía. El juicio arrancó este 6 de enero, juicio en que ya estuvieron declarando tanto a Brenda Agüero como los otros imputados, como familiares, ¿no?, de los bebés fallecidos y atacados. Le ayudamos un poquito a la historia. Lo tenemos que retomar al pasado, pero no muy lejano. Allá por el 2022. Esta noticia se hizo Vox Populi en aproximadamente julio-agosto de 2022. Luego de que Francisco José Luperi, esposo de Virginia María Zamora, quien trabajaba como médica en el hospital, creo que sigue trabajando, eso no tengo una información muy fina, pero bueno, está vinculada al hospital, hizo la denuncia por los comentarios que había tenido para con su esposa, de lo que ella le contaba a él que estaban sucediendo cosas raras en el hospital, vinculadas con el fallecimiento de recién nacidos. Él hace la denuncia y ahí activa un juez de oficio para hacer la intervención y la investigación. Según distintas fuentes, ya hubo 2 denuncias antes, pero fueron desestimadas. Esta fue la que empezó y la que cayó con más peso. ¿Por qué no se oyeron, no se escucharon noticias de esto antes? Porque al parecer el hospital estaba frenando un poco el tema de no hagan denuncia, estamos investigando. Porque este problema, este raíz delictivo que terminó con, bueno, el fallecimiento por el fallecimiento de 5 niños y de 8 que han quedado muy mal, han quedado con secuelas muy fuertes de salud, tiene origen el 18 de marzo del 2022 y culmina el 7 de junio. ¿Por qué el 7 de junio? Porque la madrugada del 7, noche del 6, es donde ocurre otra vez el, entre comillas, mayor ataque, donde fallecen dos bebés y 2 quedan muy graves. Por ende, estamos hablando de 4 criaturas en una misma noche. Y si contabilizamos para atrás, desde el 18 tenemos el famoso número de 13.
Bueno, ¿cómo es que se llega a Brenda Agüero? ¿Cómo es que la justicia decide culparla o incriminarla? ¿Cómo es que suceden los posteriores hechos de denuncia? Es aquí donde vamos a hacer un poco de recapitulación de la historia. Brenda Agüero empieza a trabajar en este hospital en un determinado turno en la zona de obstetricia, la parte de obstetras. Perdón, soy muy malo pronunciándolo. Según ella, porque presta declaraciones bastante contradictorias, solamente trabajaba asistiendo a las madres, cosa que en la práctica se ve que no. Se daba la casualidad de que los bebés que empezaban a presentar síntomas, ella los había atendido. Y no solamente los había atendido, sino que también había como... se había adelantado, le había vaticinado a los doctores que no veía a ciertos bebés bien. Casualmente esos bebés siempre terminaban en una complicación cardíaca, en una complicación de salud. Era como, che, no puede ser, o esta mujer predice muy bien los problemas de los recién nacidos o algo tiene que ver. Ya muchas denuncias afirman que ella estuvo cargando a los bebés post el parto y que se los llevaba y que los traía o que los tuvo bastante tiempo para manipularlos. Es así que empieza una serie de, digamos, investigaciones internas del hospital que tal vez empiezan del lado incorrecto, porque empiezan a pensar que lo que sucede es que los bebés tienen alguna consecuencia de salud que puede haber sido, no sé, algo relacionado a la vacunación del COVID-19, empiezan a buscar alguna picadura de insecto, empiezan a buscar cosas que expliquen el cuadro que encontraron en los dos primeros bebés fallecidos, ¿no? Que estamos hablando de un cuadro de exceso de potasio y exceso de insulina en otros de los casos. O sea, estos bebés murieron envenenados, pero estaban tratando de buscar una causa natural, entre comillas, alguna infección, algo que explique la situación sin la necesidad de la intervención humana. Bueno, cuestión, no encontraron nada de eso. Obviamente estos movimientos en el hospital llamaron la atención. Se empezaron a hacer distintos interrogatorios, empezaron a controlar las cosas, que al parecer no estaban tan controladas. Obviamente empezó a hacer ruido entre lo que es marzo y junio, empezó a haber ruido, empezaron a caer los familiares de los bebés fallecidos o que habían estado en una situación grave. Al parecer, a su vez, estaban denunciando un maltrato a las mujeres que habían acabado de parir, maltrato en la operación de los profesionales de la salud. Por ende, las cosas no estaban muy limpias en el hospital. Pero todo iba cuadrando más o menos en que los bebés que fallecían o que se enfermaban siempre tenían algún contacto con esta chica Brenda Agüero en el mismo turno donde estaba esta chica. Y qué casualidad que siempre ella estaba como adelantada del diagnóstico. Analizando a los distintos bebés, ellos observaban que tenían pinchazos. Por eso estaban buscando algún insecto que pinchase. Pero no, se dieron cuenta que esto no podía ser un factor meramente de algún virus o de algún insecto. Acá alguien estaba afectando la salud de estos recién nacidos a través de inyecciones de potasio o de insulina, como pasó en algunos otros casos. Inyecciones que se encontraban en la parte de debajo del posterior del muslo. Al parecer, todo indicaba a su vez una faltante, ¿no? Que parece que esto también estuvo noticiado a las autoridades del hospital, una faltante de cierta vitamina, la vitamina K, aparte tenían compuestos K que estaban vencidos o directamente pertenecían a otro lote.
hubo movimientos muy raros. O sea, lo que es el trabajo y lo que es la administración del hospital, esto era realmente raro. Esto llamó la atención de Virginia, que él seguramente lo había hablado con su esposo y su esposo había decidido ir a la justicia. Ahí, a partir de lo que es agosto en adelante, se llevó a cabo la investigación. Obviamente se presentaron los familiares de los bebés fallecidos y los damnificados, y hoy en día están en juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? Este 6 de enero. Como dije, hay un montón de implicados. Van desde Brenda Agüero como la implicada principal. Muchas madres han directamente mencionado o han declarado en verdad que habían visto a Brenda con los bebés, que no solamente asistía a las madres, ella trabajaba asistiendo a los bebés. Que una madre, por ejemplo, contaba que en una actitud extraña, Brenda la había llevado a la bebé 2 veces y las 2 veces la bebé había llorado. Había como gritado y llorado, como si lo hubiesen pinchado. Obviamente, acá hay muchas dudas, insisto, el juicio se está llevando a caso, todo esto se está estudiando. Todo parece indicar cuál va a ser el caso, cuál va a ser la resolución final de todo esto, ¿no? Pero bueno, acá a su vez deberían, ¿no? Terminar cayendo un montón de otros implicados, son 10, aparte de Brenda, como decía, que tienen que ver con jefes de, por ejemplo, tenemos a Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de enfermería, a Liliana Cis, ex directora del hospital, Diego Cardoso, ex ministro de Salud, por ejemplo, personas que tendría que haber estado noticiadas, que estaban noticiadas. Podemos hablar que se hicieron los boludos en cierto punto, tal vez sí, tal vez no querían levantar e inmediatamente hacer la denuncia, porque muchas veces lo que en este juicio, la pregunta recurrente fue, ante el primer caso, ¿por qué no hicieron la denuncia? Bueno, evidentemente no querían levantar mucho la perdiz, evidentemente no querían dañar la imagen, ¿no? del hospital. Evidentemente había algo que a ellos no les cerraba, pero para nada. Entonces, creo que acá hay un fuerte caso de negligencia operativa del lado de lo que es el hospital. Mismo por tiempo y ritmo para apartar a las personas. Se da la casualidad que hay un momento en que apartan a Brenda y durante ese lapso no sucede nada, y cuando vuelve pasa esto del 6 de junio, noche del 6, madrugada del 7, donde tenemos el peor de las situaciones. Ya son 4 los vinculados en la misma noche, con 2 fallecidos y 2 en estado grave. Qué sé yo, entre las declaraciones que uno encuentra por la internet, yo todo lo que les estoy contando están en las distintas noticias, los distintos portales, por ejemplo Infobae, Clarín, y por ejemplo diarios propios de Córdoba. Todos los nombres que doy están ahí, por eso también los doy. Pero hay que tener cuidado, el caso está en curso. ¿Viste? Es distinto a los otros casos que habíamos hablando, donde tal vez ya había pasado un tiempo, donde incluso tal vez ya había una sentencia. En algún caso no había una sentencia porque no se había descubierto nada, pero acá, tentativamente, esta chica que estamos viendo acá es la mayor responsable o mayor imputada de este caso. Me parece que no debería, en el caso de que se corrobore la negligencia operativa del resto de los diputados, también deberían, ¿no?, tener su sentencia justa. ¿Qué pasa? Y me parece importante también aclarar esta parte. ¿Qué pasa del otro lado? Porque obviamente ella tiene un abogado defensor. Bueno, lo que comenta, ¿no?, lo que se vaticina al lado de la defensa es, bueno, que en verdad todo esto es para tapar negligencias de higiene, de controles, para tapar esas denuncias que tienen por violencia obstétrica, por violencia en el trato, que en verdad ella, y mismo lo dice
Brenda lo dice en una entrevista que le hacen mientras, bueno, su estancia, que está detenida esperando el juicio. Dice que en verdad ella está ahí porque habló de más, porque sabe de más. Porque cuando empezaba a hacer la ronda de conteo de vitaminas y de medicamentos y de suministros, alertó que había una faltante e informó. Y parece que eso no gustó. Parece que eso conllevó a que ella era una persona peligrosa, con un conocimiento de alguna situación extraña. Básicamente están alegando que ella es como, entre comillas, la perejil de esta situación y que está, la están implicando a ella directamente. Algo que para mí carece de fuerza, porque se dan muchas casualidades. También las pericias psiquiátricas psicológicas, que se le han hecho, la verdad no muestran en un estado de psicopatía. Dice que es una persona que está bastante consciente de sus actos. Por ende, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? La verdad que no sabemos. No se sabe. Ya no hay un por qué lo empezó a hacer. Y esa es parte de la defensa. Dice ella, yo nunca haría eso. ¿Y por qué lo empezaría a hacer? De la nada. Bueno, es un poco por lo que está jugando la defensa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El juicio va a llevar un tiempo, son muchos implicados, hay mucho estudio en el medio, más si van a empezar a hacer análisis de los documentos presentados y todo eso a nivel de, pruebas. Espero que les haya gustado un poco escuchar de este caso que, insisto, está en curso y que posiblemente en un par de meses tengamos novedades. Este caso que ojalá haya justicia por estos niños, por estas familias destruidas, ya sea por una negligencia del hospital o porque efectivamente ella les inoculó potasio o insulina en forma excesiva, envenenándolos. Y que si esto fue así, que también no caigan las autoridades que tengan que caer de control del hospital. Porque pasó mucho tiempo. La mayor crítica a todo esto es que, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué no hicieron la denuncia antes? Se hubiesen salvado más vidas. Porque la intervención iba a ser instantánea. Se prefirió jugar callado tal vez porque había una investigación interna. No sé, para mí eso opera como negligencia. Esto fue hasta ahora el caso de Brenda Agüero y los niños del Hospital Maternal Neonatal de Córdoba. Esperemos en un futuro cercano tener novedades positivas de esto y ya volvemos con más difusión.